Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nosotros continuamos con más y vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, don Augusto de la Torre. Él es docente en la Columbia University en los Estados Unidos y vamos a hablar acerca de las políticas y acciones para impulsar el desarrollo económico del país. Sin duda, pues las cifras no acompañan de la mejor manera a la situación que estamos viviendo y hay muchos retos importantes que enfrenta el gobierno de Daniel Noboa, quien arranca su nuevo mandato presidencial con la promesa de una obra pública, inversión energética, reformas estructurales, mientras pues se delinean los planes económicos y se ratifican también las figuras de gabinete que había mucha expectativa, ¿no? De quién va a acompañar al presidente, pues el gabinete, al menos del Frente Económico, es el mismo con el que tenía el periodo anterior. Hay muchos retos y cuál es el deber ser, qué debería hacer el presidente Noboa, ya que ha dicho que esta va a ser la era de las obras. Y bueno, ¿de dónde va a sacar la plata? Es la pregunta. Bienvenido, don Augusto de la Torre. Gracias por acompañarnos y aceptar esta entrevista. Y bueno, ¿cuál es su visión de cómo está el momento actual del gobierno y lo que debería ser las prioridades y también de dónde podría sacar el dinero? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, espero que me escuche bien. Escuchamos perfectamente, don Augusto. Gracias. Mire, la verdad es que yo pienso que el presidente Noboa arranca su nuevo mandato con pie firme. Su discurso fue un excelente discurso, muy bien diseñado, fue inspirador y a mí me dio una clara impresión de que el presidente siente el peso de la responsabilidad del mandato que el pueblo ecuatoriano le ha entregado. Soplan vientos de juventud. Es un gobierno de gente joven que ve el mundo con los ojos de los jóvenes y por tanto tiene que verlo con esperanza. El discurso del presidente obviamente se concentró en la parte más difícil, complicada y desafiante que el país enfrenta, que es el problema de seguridad. Y creo que era lo correcto, porque como usted entiende, el problema de seguridad infecta todas las esferas de la vida, Así es. corroe la economía, desplaza a los jóvenes hacia las AMPAs, disuade la creación de empleos lícitos, de actividades económicas lícitas, encarece el hacer negocio en el Ecuador, eh, infecta las instituciones, produce corrupción, crea gangrena en el sistema judicial. Es un gran problema. Entonces el presidente tiene toda la razón de decir, si no atacamos este problema y lo hacemos bien, todo lo demás se nos viene para abajo. Así es. Lo que no sería aconsejable y en donde, claro, me permito yo darle al presidente un consejo es que en este gran esfuerzo de la lucha contra el crimen organizado, no se olvide de que hay problemas muy serios en la parte económica, que en caso de que no los atienda, no va a poder enfrentar el gran problema del crimen organizado, porque las premuras económicas pueden agravarse de tal forma que le quitan la capacidad y le erosionan el piso sobre el cual él necesita caminar para enfrentar el problema del crimen organizado. Y sobre el tema económico, el presidente no habló mucho. Sin embargo, para sorpresa de muchos economistas, le dio mucha prioridad a la inversión pública. Había la percepción, creo yo, en el mundo de los analistas ecuatorianos de que el presidente más bien era un presidente muy liberal, que quería reducir el papel del Estado y que iba a hablar mucho de la inversión privada. Pero curiosamente el presidente habló mucho de la inversión pública y habló de obras de infraestructura vial, mucha presencia del sector público en el sector energético, aunque también se refirió a la participación del sector privado. Ello obviamente levantó la pregunta, ¿y con qué dinero vamos a financiar esas obras de inversión pública? A mí me da la impresión de que parte de ese dinero podría quizás venir
de préstamos para este tipo de proyectos que vengan del Medio Oriente o quizás de China, que son los países con quienes el Ecuador ha estado conversando en las semanas recientes. Pero eso va a ser siempre limitado. Y el problema que tenemos dos problemas que en mi opinión son los más graves y acuciantes en el país. Por un lado, tenemos un problema muy serio de caja fiscal y el dinero que pueda venir del Medio Oriente o de China o de países amigos tiende a financiar proyectos. No, estos países no dan préstamos para financiar el déficit. O sea, el déficit es la diferencia entre los Claro, ingresos y los gastos. De alguna manera hay que pagar ese exceso de gastos sobre los ingresos. Alguien tiene que prestarte dinero para pagar, a menos que tú lo cierres el déficit cortando gastos o subiendo impuestos. Pero si no lo haces, alguien tiene que financiarte. así Y es. estos países no son fuente de esos financiamientos. Entonces, a mí me parece que para poder atacar apropiadamente los problemas de la caja fiscal, el país no tiene otra alternativa que renegociar y proseguir con el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí hay una primera gran pregunta. ¿Qué es lo que el gobierno va a proponerle al Fondo Monetario Internacional para merecer el apoyo y la continuidad de este programa de 4 años que tenemos con ellos? Y el otro gran problema que tenemos en la parte económica, que es para mí muy serio, es el problema del empleo. No es un problema de desempleo. Si tú ves la tasa de desempleo del país en los últimos 20 años, ha estado bordeando siempre en torno al 3 o 4%. El desempleo en países como los nuestros no es un problema visible porque la gente tiene que ganarse la vida, aunque sea vendiendo peinillas o chicles en la esquina Así de es. la calle. Entonces, la gente no está desempleada, pero está subempleada. Y mucha gente está empleada en el sector informal. Muchas empresas están en el sector informal. Y lo que pasa en el Ecuador es que tenemos un mercado laboral tan disfuncional que estamos promocionando un crecimiento acelerado de la informalidad. En los últimos 20 años, en los últimos 10 años, perdón, la tasa de informalidad aumentó en 20 puntos porcentuales, casi 20 puntos porcentuales en el país, lo cual es inusual, es rarísimo. O sea, eh, uno de cada dos nuevos empleados, nuevos jóvenes que entran a la fuerza laboral, no tiene trabajo formal y tiene que acomodarse a vivir con el sector informal. El sector informal, la gente no está afiliada, entonces no tiene las protecciones de seguridad social necesarias, los sueldos son más bajos y más precarios y con más incertidumbre. Entonces tenemos una estructura de legislación laboral que desalienta la creación de empleos formales. ¿Y cómo se Y activa el empleo, Augusto, si sabemos que el empleo no se reactiva por decreto? Entonces, ¿cómo puede hacer el presidente Noboa? hay dos caminos y son los dos únicos. El primero, que haya una ola de inversión privada y de aumento en la producción por parte de las empresas privadas tal que ese proceso de crecimiento de la producción genere más empleo. La gente le apuesta mucho a que el crecimiento venga por el lado de las industrias mineras o del petróleo o de la electricidad. Y hay algo de verdad. La actividad económica puede expandirse si de pronto viene inversión minera o inversión privada en el sector petrolero, eso no hay duda. Pero esas inversiones no crean empleo. Y el problema del empleo y subempleo, del empleo, de la informalidad que tenemos, requiere que haya crecimiento e inversión en sectores que emplean mucha gente, por ejemplo, el turismo, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, la agroindustria. Y ahí no vemos todavía un despertar de la actividad económica. Claro. Entonces, parte de la creación de empleo formal requiere que haya inversión en sectores no extractivos. Pero por otro lado, y eso es esencial, el mercado laboral está gobernado por regulaciones y una legislación obsoleta. Entonces, hay una interacción, un círculo vicioso entre la insuficiencia de inversión y aumento de la producción en sectores que emplean mucha gente, por ejemplo, el turismo, por un lado, y por otro lado, un mercado laboral que disuade ese crecimiento del empleo. Entonces, me parece que la fórmula que el presidente tiene que buscar es un programa de reformas importantes, estructurales, que por un lado promuevan la inversión y la actividad económica en sectores de alta intensidad de empleo, como por ejemplo el turismo, la agricultura, y por otro lado,
que repare y modernice nuestro código laboral. Claro, ese es Y un gran podemos reto, hablar de ¿no? lo Que que va hay a que tener hacer en la en el Asamblea tema. Nacional. Además, es un gran pendiente de hace muchos años. Es un gran tendiente y que genera enormes debates y tensiones sociales. Yo no sé, por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué crees que hay que hacer para mejorar la legislación laboral? Tú tendrás ciertas opiniones, otro ecuatoriano tendrá ciertas opiniones, y eso hay que empezar a debatir y aclarar. Yo, por Claro, ejemplo, estoy bastante convencido de que una reforma al Código Laboral tiene que tocar esencialmente tres componentes que son muy difíciles de tocar. El uno, tiene que bajar los costos de despido. En el Ecuador, los costos de despido, incluyendo los asociados a la jubilación patronal, son tan altos que son los más altos de la región. Entonces, las empresas no quieren crear empleos porque si emplean a un mal empleado, es carísimo para ellas el despedirlo. claro. Y esto importa mucho para las empresas que trabajan en sectores como los sectores de alimentos, los sectores agrícolas, el sector de turismo, los sectores de servicios médicos, etcétera. Entonces, hay insuficiente creación de empleo, en parte porque es muy difícil reorganizar tu fuerza laboral cuando tienes trabajadores que no puedes retener. El Así. otro cambio que hay que hacer, que es muy importante, necesitamos que la legislación permita contratos laborales más variados. Por Como el ejemplo, contrato por horas, por ejemplo. el contrato por hora. ¿No? Todos los países del mundo tienen un contrato por hora y la gente que trabaja por hora debería poder afiliarse proporcionalmente a la seguridad social. El hecho de que tengas un contrato por hora no quiere decir que no te puedas afiliar, nada más hay que afiliarse proporcionalmente. Pero no entiendo por qué los ecuatorianos se van a Miami desesperadamente para trabajar por hora, pero no quieren aprobar un cambio en la Constitución ecuatoriana que permite el trabajo por hora. Entonces, Claro, dicen no a la precarización laboral, pero no sé qué es peor, no tener empleo o poder trabajar al menos unas horas, ¿no? claro, y trabajar horas con protección, o sea, el hecho de que Protección trabajes por social, hora que no te vea impide las que reglas, ¿no? haya contribución a la seguridad social y protección social. Entonces, el trabajo a tiempo parcial es muy complicado en el Ecuador contratar a gente a tiempo parcial. Es muy complicado en el Ecuador cambiar turnos. Por ejemplo, los hospitales tienen que hacer malabares para poder contratar gente por la noche, gente para distintos turnos. Los restaurantes que tienen ciertos presencia de clientes muy fuerte en ciertas horas necesitan reorganizar los horarios de los trabajadores, es muy difícil. Entonces tenemos reglas laborales que fueron escritas en el 1900, en los años 30, con una mentalidad muy desactualizada. Y por último, tenemos que ciertamente verle con cuidado y desapasionadamente al tema del salario mínimo. Mm. En todos los países hay salario mínimo y es bueno tener un salario mínimo porque es una especie de declaración social de la dignidad del trabajo. Pero el salario mínimo tiene que ser mínimo. En todas las economías, cuando tú ves el salario mínimo está en la parte de abajo de la distribución. Cuando tú ves el salario promedio de una economía, el Claro. salario promedio de una economía es por lo menos 3 veces el salario mínimo. Pero en el Ecuador, nuestro salario mínimo es exactamente igual al salario promedio. O sea, ¿por qué digo el salario promedio? Porque el salario promedio del sector informal es 350, $320. El salario promedio del sector formal es $700. El salario promedio en toda la economía, incluyendo el formal e informal, es como 500. Y es el salario mínimo. O sea, tenemos un salario mínimo que impide que se creen empleos formales porque a ese nivel las empresas prefieren irse a la informalidad. Si el salario mínimo fuese menor, habría más empleos formales pagando un salario mínimo. Entonces, tenemos ahí una buena intención en el salario mínimo con muy nefastas consecuencias para la creación del empleo formal. Entonces, el problema de la caja fiscal y el problema del subempleo son, creo, para mí los dos problemas más acuciantes económicos que no se van a poder resolver con inversión pública. Claro. Bueno, es bastante complejo. Vamos a ver qué sucede con estas reformas laborales. Otro tema que a veces es como tabú toparlo es el tema de los subsidios. Y algo el presidente Noboa
mencionaba que tiene sus planes para una nueva focalización de los subsidios a los combustibles. Esta vez quizás el enfoque sería en el diésel, que en el 2024 le costó al Estado 1.500 millones de dólares aproximadamente. Para que se tenga una idea, nuestros amigos oyentes, de esto equivale más del doble de lo que gastó el Estado en el bono de desarrollo humano en el 2024, que fueron 647 millones. Así pues, Nova anunció que plantea ajustes en el subsidio al diésel. Esto lo dijo en una entrevista al medio digital Visionarios con Janedy Nostroza. Y bueno, ¿cómo ve esa intención al menos? Porque claro, aquí hablar de topar los subsidios es complicado. Sí, mira, yo lo que pienso es que en el Ecuador ya quedan muy pocos, contados con los dedos, defensores del subsidio a los combustibles. Los pocos que quedan son los contrabandistas, porque les interesa tener ese subsidio. Son algunos operadores pesqueros, porque usan mucho diésel y ese subsidio es importante para ellos. Son los transportistas públicos y la gente pobre los que quieren que el subsidio se mantenga o que sea compensada por algo. Pero todos entendemos que sería mejor tener una compensación focalizada, por ejemplo, en el transporte público o en la gente pobre, en lugar de tener un subsidio generalizado a cualquier persona que compra diésel. Claro. Entonces, me parece que la intención del presidente de focalizar ese subsidio es muy buena. Tiene que haber, por tanto, un anuncio de cuál va a ser el mecanismo de focalización. Un punto del que hay que tener mucho cuidado es que tiene que ser muy focalizado. Yo he visto en muchos países, me ha tocado trabajar en varios países que han tratado de salirse de subsidios a los combustibles y para poder salirse de ellos ofrecen una compensación, empiezan con un espacio muy focalizado, dicen solo vamos a compensarle, digamos, a las familias que son muy pobres, pero luego, en el proceso de la discusión política, la compensación se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando y empiezas a compensar a todo el mundo, a los que manejan a los motociclistas, a los camioneros, a los pesqueros y tal, Claro. y terminas Van a entonces decir, y a mí qué me toca, ¿no? y terminas diluyendo el subsidio, porque lo que ahorras cuando reduces el subsidio, lo gastas de una compensación que es demasiado generosa. Entonces hay que diseñar bien la compensación, hay que acotarla, hay que explicarla y hay que presentarle a la población, porque la población siempre prefiere mejor un pájaro en mano que 100 volando. Ahora tiene el pájaro en mano que del subsidio. Entonces la gente dice, bueno, si me vas a quitar el subsidio al diésel, ¿qué me vas a dar a cambio? Entonces es muy importante que los gobiernos le expliquen a la gente de antemano con claridad cuál va a ser el plan de compensación, para que la gente diga, bueno, entonces este sí es un intercambio que estoy dispuesto a hacer. Quítame el subsidio porque es un subsidio malo, pero voy a tener esto en compensación. Eso tiene que ser muy claro. El otro punto con respecto al subsidio es si va a haber una reducción gradual del subsidio, que es difícil manejar, o si el Ecuador toma un paso más decisivo, que para mí sería muy saludable, y simplemente acepta vivir con precios internacionales de combustibles. Eso implica dos cosas. Implicaría que las gasolineras podrían comprar el combustible o a la refinería estatal o a cualquier refinería del mundo. Entonces el mercado de combustible estaría abierto. E implica una segunda cosa que es muy importante, que el petróleo crudo que Petroecuador produce, si le vendiese petróleo crudo a la refinería, en donde hubo una horrible explosión hace un par de días, si le vendiese el petróleo crudo a la refinería, tendría que venderle al mismo precio al que podría exportar. El Ya. modo como ahora se instrumenta el subsidio en Ecuador es que Petroecuador le vende a la refinería el precio del crudo a un quinto del precio del cual podría exportar. Entonces, la pregunta que yo tendría para el presidente es si es que el mecanismo de salida de los subsidios es una cosa muy marginal y gradual, de reducción gradual, o si es un paso más decidido, más importante, una reforma más importante mediante la cual el país decide simplemente vivir con precios internacionales de combustibles. Y eso implica abrir el mercado de combustibles. Bueno, temas pendientes que vamos a ver si se resuelven en los próximos días de estas interrogantes. Yo quiero agradecerle a don Augusto de la Torre, docente en la University of Columbia en los Estados Unidos. Gracias por darnos una luz de lo que debería ser el manejo de las políticas y las acciones para impulsar el desarrollo económico del país. Gracias, don Augusto, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un muy buen día.